He predicado medio seguido sobre las 7 iglesias y de repente no haríamos un comentario exhaustivo sobre cada una de ellas, pero he hecho un bosquejo y le resumo los puntos principales, ¿no? Conoce la obra, el trabajo, la paciencia, el discernimiento, todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Si lo que está haciendo hoy lo está haciendo por el mismo motivo que lo hacía cuando usted conoció al Señor, o habría otras intenciones, ¿no? De repente van a repartir tratado a la plaza y bueno, los jóvenes van a la plaza y todo el mundo quiere ir a la plaza. De repente algunos jóvenes van, pero no por amor a los jóvenes que están ahí perdidos, dando vueltas. Bueno, a lo mejor va alguno porque quiere verse con alguna chica o con un chico. Bueno, entonces ya el objetivo no es el amor al Señor, sino el amor a fulanito o fulanita, ¿no? Yo le conté a ese hermano que vino, que dijo, hermano, qué iglesia preciosa, qué mensaje. Yo quiero ser miembro de esta iglesia. Bueno, imagínese, ¿no? A un pastor le dice que quiere ser miembro, siempre uno desea que haya algún alma más en la congregación. Pero después de hablar de muchas cosas, cuando nunca le pregunté, creo que fue la única persona, nunca más le pregunté a nadie, porque creo que esa vez el Señor puso la palabra. Cuando le pregunté de qué trabaja, dijo, soy corredor de seguros de vida, hermano. A propósito de eso, dije, vi que había como 400 personas, hermano. ¿Usted podría hablarle a los hermanos? Dice, para que... Ya ahí me di cuenta, este quiere venir a la iglesia para enganchar 40 o 50 seguros. Dije, no. Le dije, lamento, hermano, pero llegó tarde. Dije, ya estamos todos asegurados. Dije, tenemos vida eterna, no nos vamos a morir. Amén. Gloria a Dios. Pero me di cuenta de repente que no era el amor a la iglesia, a los hermanos. Había otras intenciones. Hermanos, finalmente, para no alargar demasiado este comentario, lo que hagamos de todo corazón, como dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres. Si usted lo hace para el Señor, nunca, jamás en la vida se va a sentir desilusionado. ¿Usted no vio, hermanos, que de repente vienen a reclamar después de haber hecho algo, levantado un templo o alguna actividad o lo que sea, un campamento, lo que sea? Bueno, a lo mejor usted no tuvo la experiencia porque no está al frente de una obra, pero yo como pastor he tenido experiencia de hermanos que vienen a reclamar. ¿Cómo, hermano? Yo hice todo y al final a mí ni siquiera me saludaron. Quizás no fue el móvil correcto, que nosotros hicimos algo que se nos mezclaron, sentimientos nuestros y sentimientos de Dios. Yo he levantado una cantidad de templos, no sé, como 14 o 15 templos. Y en muchos de ellos, cuando he pasado después de 15, 20 años, por ahí está el portero, me paró en la puerta y... ¿Usted quién es, hermano? Yo soy el pastor Hugo Alessandría. Ah, bueno, espere un momentito que le voy a decir al pastor. Si vos supieras que esa baldosa que está pisando la puse yo con mi mano. Pero no me sentí ofendido. Lo hice para el Señor. Gloria a Dios, está lleno de hermanos. Gracias a Dios, los hermanos están construyendo, están viniendo. He levantado unos cuantos templos, hermanos. Y cuando paso y veo otros pastores y otros hermanos que ni me conocen, pero hay una satisfacción interior que donde he pasado predicando he dejado bendición material y espiritual, ¿no? Y lo he hecho para el Señor. No me siento defraudado. Y yo he cambiado 3 movimientos como institución, ¿no es cierto? Primero en una iglesia no pentecostal, después Dios nos bautizó con el Espíritu Santo, salimos de ahí y últimamente hace 15 años salí de las asambleas de Dios para estar en el centro cristiano y ay, pero lo que hice en la iglesia Nazareno, uy, lo que hice en la iglesia Asamblea de Dios y ahora, y si Dios me lleva un día a otro lado, ¿qué voy a decir? Uy, qué lástima, me voy a arrancar aunque sea lo estuvo fluorescente, algo me voy a llevar. No, lo hemos hecho para el Señor. Así que no importa, ahora nuestros hermanos viajaron a Tres Arroyos, estuvieron allá levantando la cocina y todo. ¿Para quién lo hicieron? Para el Señor. No había gente ni había espectáculo, lo han hecho para el Señor. Y el Señor lo tiene anotado en el libro de las obras. Y lo que el Señor anotó, que hizo Horacio, Pedro, Juan, eso no se lo va a sacar nadie, porque Dios no es injusto para pagarle a otro lo que usted hizo para la obra de Dios. Ahora, si hay otros móviles, ya no es el amor a la obra de Dios. Es un poquito, acá estoy, sacar la manito por el costado para que me vean, cómo filman por ahí las cámaras, están haciendo una entrevista a alguno, por ahí aparece alguno, moviendo la manito de atrás. Bueno, si usted lo hizo así, lamento desilusionarlo porque va a perder la recompensa. Pero cuando usted lo haga por amor a la obra de Dios, usted nunca se va a sentir desilusionado.
Nunca, nunca. He trabajado arduamente por la obra de Dios, pero siempre me he preocupado, Señor, que no vaya a ser que quiero figurar, ¿no? Pero gracias a Dios he armado equipos y campaña y plataforma y luces y audio para que vayan a predicar otros, pero cuando se entregaron tres, gloria a Dios, gracias al Señor, valió la pena, amén. Yo no estaba en la plataforma, ni me vieron cantar ni aplaudir, pero gloria a Dios que las almas llegaron al conocimiento de la verdad. Solamente así un breve repaso, que nos acordemos, versículo 6, las obras de los Nicolaitas. Se le advierte que su candelero sería quitado si no se arrepiente. Verso 5, recuerda donde has caído, arrepiéntete a las primeras horas. Si no, por más que trabaje y haga todo eso, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto sucedió literalmente. Esto sucedió literalmente. No sé si está escrito aquí. Ah, sí, lo tienen. Página 7.4, sucedió. Se le advierte que el candelero sería quitado. Cabe destacar que no hay cristianos hoy en la aldea maometana donde se encontraba Éfeso. ¿Qué le parece, no? ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, aborrece las obras de los Nicolaitas. Algunos de la palabra Nico y Laos, que es conquistador de pueblos o de laicos, probablemente haciendo alusión a la división entre sacerdotes y laicos. Otros atribuyen a la herejía de un diácono llamado Nicolás, de los cuales en algunas de las epístolas es mencionado. Pero ahí está la bendición: el que venciere le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Tenemos el segundo mensaje de la iglesia en Esmirna. Es la palabra mirra. Esmirna quiere decir mirra, un compuesto de aloes o de ungüento, un perfume ese. Escribe a la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice el Señor, le alienta a creer en la resurrección. Porque, dice el Señor, conoce sus obras, tribulación y pobreza, porque era en medio de la terrible persecución de Diocleciano. Este emperador Diocleciano fue uno de los crueles y terribles perseguidores que despojó de bienes terriblemente, ¿no? Dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que venciere, aunque tenga que padecer la primera muerte, no sufrirá daño de la muerte segunda, ¿no? Era la esperanza que el Señor les daba. Que muchos de ellos se cree que en eso que le dice, tendréis tribulación de 10 días, está incluido 10 grandes periodos, porque también la Biblia le llama a un periodo de tiempo, le llama día también. Cuando habla del día del Señor es un periodo bastante largo, pero habla del día del Señor, ¿no? Entonces, se cree que fue a los 10 emperadores, desde Nerón hasta Constantino, que aparentemente se convertiría al cristianismo. Sufrieron 10 grandes periodos de persecución la iglesia, que por momentos se aliviaba y por momentos se volvía a agravar. Pero para los que morían martirizados, para todos los mártires de aquel tiempo, hay esta palabra: sé fiel hasta la muerte. Yo vivo, estuve muerto, pero estoy vivo, tengo la llave de la muerte y del Hades. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. 12, tenemos el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo o casamiento. Es la palabra casamiento, Pérgamo, o unión o casamiento. El mensaje de la iglesia de Pérgamo es la iglesia que trata de gobernar. Es la iglesia que trata de gobernar sin Dios. Tratar de gobernar sin Dios equivale al fracaso. Yo creo que hay un esfuerzo del catolicismo para que la iglesia no se separe del Estado, porque son los últimos bastiones que les queda aquí en Sudamérica, ¿no? Ya casi todos los países en Sudamérica el catolicismo ya no es más religión oficial. Algunos pastores están bastante entusiasmados que no sea más el catolicismo religión oficial, y cree que con eso cambiaría la situación de la iglesia. Le voy a decir que el que no sirve al Señor
como está ahora, no lo va a servir, aunque el presidente diga desde hoy no es más religión oficial el catolicismo, no lo va a hacer. Porque a Dios lo va a servir con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, no importa quién gobierne, no importa cuántas leyes o decretos saquen o permisos o cancelen, siempre la Iglesia nació en el comienzo en medio de una gran persecución y va a terminar en medio de una gran persecución. Pero no se termina la Iglesia, se termina de completar el número de los salvos que, gloria a Dios, han de completar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero algunos pastores están muy entusiasmados. Pero esto no se soluciona con un decreto, porque la Iglesia no nació por decreto, nació por decreto del Altísimo. No porque alguien dijo, bueno, desde hoy si alguien quiere inventar una religión nueva, vamos a organizar un registro nacional de culto. Los que quieren inventar una religión, escríbanse ahí, y alguien apareció y escribió el cristianismo. No, nació del costado herido de Cristo, por las llagas del Señor y sus pies lacerados. Gloria a Dios. Por eso el mensaje de la iglesia de Pérgamo aparentemente corresponde al periodo 300, ahí lo tiene el punto 1, 313, hasta cerca del año 600, ¿no? Donde finalizan con ese emperador Constantino. No se olvide que los grandes imperios vivieron de lo que subyugaron a la gente, ¿no? Conquistaban, despojaban de hacienda, llevaban cautivos personas, las hacían esclavos, sirvientes, hacían las levas para el servicio, para enviarlos a la guerra, así que ellos vivían de todo eso. Pero mataron tantos y tantos cristianos que estaba ocurriendo un problema, ¿no? Que ya el mundo estaba quedando sin gente que pudiera proveer lo necesario para mantener aquella gigantesca estructura militar que era el Imperio Romano. La vida licenciosa de los Césares gastaba más de lo que cualquier generación podía producir. Creo que no es una novedad, la mayoría de ustedes lo saben, que los Césares comían por placer, por lujuria, por glotonería, comían comida que les traían, tenían cocineros y en sus farras, en sus fiestas que duraban semanas enteras, comían, cuando se llenaban tenían un lugar, perdón la expresión, pero era un vomitador que tenían, un lugar donde se ponían el dedo en la boca, vomitaban para poder seguir comiendo y probando otras comidas y otras bebidas. Así que la vida que llevaban ellos era una vida degenerada, de homosexualidad, de crímenes, de cosas horrendas, ¿no? Esto no es un secreto, cualquier estudiante secundario lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Pero sin embargo, decidió cambiar su táctica, porque cuando más perseguían a los cristianos, más se convertían. Así que decidieron que algo tenía que suceder. Entonces Constantino aparentemente se convierte al cristianismo y decreta el cristianismo religión del Estado. De ahí nace lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, y cualquiera cuando declaran a veces en la radio que, bueno, estamos en la Basílica de San Pedro, que aquí fue donde nació la iglesia, Pedro fue el primer papa, cualquiera sabe que la iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén, fue inaugurada el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, y que María estaba entre las mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo y hablaban en lengua y glorificaba a Dios, ¿no? Así que María era pentecostal también, ¿amén? Entonces, cualquiera sabe también que el que dirigía la iglesia en Jerusalén era Jacobo y no Pedro, aunque Pedro tenía una influencia muy grande. Sin embargo, fue Jacobo el que dirigió la iglesia en Jerusalén y el que convocó al primer concilio. Y después de allí para adelante hay una larga historia. Nadie asegura demasiado que Pedro estuviera en Roma, sino son solamente tradiciones. No está sentado en la Biblia que hubiera llegado para establecer la iglesia en Roma. Sí, del apóstol Pablo, que fue llevado a Roma, sí, está bien sentado, ¿no? Pero supuestamente, aunque fuera así, la iglesia no comenzó en Roma, la iglesia comenzó en Jerusalén, y después de 300 años, como la capital del Imperio Romano estaba justamente en la ciudad de Roma, ahí estaba el emperador. Entonces, al convertirse al cristianismo, declara al cristianismo religión oficial. De ahí nace lo que se llama Iglesia Católica, que quiere decir universal, apostólica, supuestamente basada en la doctrina de los apóstoles, y romana, porque la sede central estaba en Roma, ¿no?
Así que cuando nació la iglesia no fue que Jesús dijo desde ahora la iglesia se va a llamar católica, apostólica, romana, no. A los cristianos le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, así que no fue en Roma, ni siquiera en Jerusalén, ¿no? Así que usted ya va teniendo nociones bíblicas, cómo fue los primeros pasos del cristianismo. Lo cierto es que la iglesia se une al Estado al declarar religión oficial y pierde el mejor respaldo que podía tener la iglesia. La iglesia en medio de la persecución siempre lo tuvo y nunca le faltó el respaldo del poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora se terminó la persecución, se terminó la miseria, no precisaba estar en las catacumbas ni en las cuevas, ya los templos paganos pasaron a ser dominio de los creyentes, los pastores fueron nombrados obispos y los vestidos que usaban los sacerdotes babilónicos, aquellas túnicas negras, pasaron a usarlas los nuevos obispos de la iglesia y hasta algunos emblemas del paganismo fueron adoptados como símbolos del cristianismo. Lo cierto es que la iglesia perdió la fortaleza espiritual y la manifestación del Espíritu Santo. Vino la reacción porque cuando se hizo el primer concilio, no fue un pastor sino el César el que creyó tener el derecho por ser el gobernante de estar allí presente y comenzaron los problemas. ¿Quién dirigía? Si dirigía el presidente de la nación o si dirigía el obispo, ¿no? Empezaron los problemas, empezaron los acomodos políticos, personas no convertidas porque se bautizaron legiones enteras de soldados que ni siquiera habían conocido ni sabían nada del Señor, pero ahora César es cristiano, hay que ser cristiano todo el mundo, y entró la política dentro de la iglesia y vino la desgracia, ¿no? Vino la reacción, algunos se apartaron a los desiertos, a lugares a vivir solo porque dijeron está todo muy corrupto, así que se fueron a los lugares desiertos, formaron convenciones o lo que hoy se llaman conventos, lugares donde labraban la tierra, vivían, comían porque querían separarse del mundo, pero aquello también fue un error, una tragedia, porque la iglesia no nació para estar encerrada en un convento, la iglesia nació para hacer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Así que la luz en medio de las tinieblas resplandece, la iglesia tiene que estar en el colegio, en la fábrica, en el colectivo, donde sea, tiene que estar presente anunciando la luz de Jesucristo el Señor, amén. Gloria a Dios. Lo cierto es que la iglesia entró en un periodo de oscurantismo que fue apagándose, apagándose, apagándose hasta llegar a la época de la Reforma. Aparentemente, si usted pregunta, como dijo un pastor hace poco, verso 13, si usted pregunta dónde está el diablo, bueno, es difícil contestar, ¿no? Yo no sé si usted sabe dónde está, a mí no me importa. Pero creo que es una pregunta que pocos cristianos pueden responder, ¿dónde está el diablo, no? Algunos dicen que está en el infierno, otros dicen que está sentado allí en medio del infierno, pero lo cierto es que el infierno es un lugar de tormento y el diablo no quiere estar allí, pero un día será atado y será arrojado al lago de fuego y azufre, al tormento eterno, despojado de sus poderes. Dice que se levantarán los reyes, gente importante que murió perdida, va a decir, pero ¿cómo? Tú también, como un vástago abominable, ahora es igual que nosotros, atormentado también, aquí igual que nosotros. Ahí Satanás no podrá atormentar a nadie, él será atormentado igual que los perdidos. Pero lo cierto es que no podemos decir con claridad dónde está. En este caso parece que en los grandes movimientos y guerras y movimientos políticos y grandes desastres parece que Satanás anda por allí. La Biblia no dice que está en el infierno. Cuando le preguntó de dónde viene, de rodear la tierra, andar por ella. Parece que anda en los aires con los demonios dando vuelta por todos lados mirando dónde hacer daño, ¿no? En este caso, como el apogeo del poder político, la corrupción, todo estaba en Roma, parece que allí entonces estaba Satanás, porque dice, moras donde está el trono de Satanás, ¿no? Parece que ahí Satanás tenía su trono que trasladaba a distintos lugares según la ocasión de gobierno o de desastre. Lo cierto es que no vamos a hacer una polémica ni sentar una doctrina a dónde está sentado Satanás, no nos importa. Lo que importa es que el Señor está sentado en su trono de gloria y lo ha vencido y tiene todo el poder en su mano. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un mensaje para esta iglesia que ya empieza a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque empieza la idolatría y todas esas cosas terribles. El Señor dice, pelearé con la espada de mi boca. Amén. Al que venciere le daré a comer maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre. Se atribuye esto
los soldados romanos, ejércitos grandes, cuando habían hecho obras riesgosas o conquistas riesgosas, que habían expuesto su vida, actos de heroísmo, que habían salvado la vida de algún centurión, de algún capitán, alguien importante, bueno, el César, había una costumbre de Roma de entregarle al soldado ese una piedra, una piedrecita blanca con el nombre de él y del otro lado del sello del imperio. Con eso tenía asegurado de por vida cualquier hostería, hotel, lo que fuera, posada, donde llegara, tenían obligación de darle el nombre del César, tenía obligación de darle comida, alimento, de por vida, no era como un salvoconducto, que nadie lo podía tocar. Bueno, parece que tomando esa costumbre, diciendo todo eso, el Señor está diciendo, yo soy el que se atreve a tomar y a enfrentar este problema, al que venciere, yo le aseguro, gloria a Dios, amén, tomando ese emblema, esa figura, de asegurarnos que en Él tenemos el alimento espiritual y la bebida espiritual y asegurada la vida eterna. Me gustaría seguir, pero la hora nos ha traicionado. Vamos a finalizar aquí, quedamos con el mensaje a Tiatira para la próxima clase, que es mañana a las 7 de la tarde. Amén. Abrimos la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y estamos con la cartilla en la hoja número 8. Estamos tratando el tema de escatología, como lo dice en la hoja primera de la cartilla, abajo de todo, de la palabra griega escatos, literalmente el final o lo que pertenece al fin, ¿no? La escatología es el aspecto de las doctrinas bíblicas que se ocupan de los sucesos finales, ¿no? Así que cuando escuchan a un hermano hablar de escatología o dicen una predicación escatológicamente hablando, quiere decir refiriéndome a los sucesos finales, ¿no es cierto? La palabra escatos o escatología significa eso, el discurso sobre los sucesos finales. Estamos con Apocalipsis capítulo 2. En la hoja número 8 estamos. ¿Lo encontraron, hermanos? Así podemos continuar en el nombre del Señor. En la hoja número 8 tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya explicamos ayer lo que significaba la palabra Pérgamo. Quería decir casamiento y explicamos todo el proceso. Además, ya lo hemos sintetizado en el estudio de historia de la iglesia. Así que en Historia de la Iglesia ya escuchamos también el desarrollo de lo que sucedió aproximadamente en el año 300, ¿no? Quedamos por ahí por la mitad del estudio de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y quedamos en el verso ese, nos detuvimos. Estamos en el verso 14 ahora, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿no? De la manera que sabía Balaam que al pueblo de Dios no se lo podía maldecir. Y yo creo que todos los creyentes tenemos que tener esa convicción profunda en nuestro corazón, que ningún mal os dañará, dice la palabra. Amén. Así que tenemos que tener esa convicción, que estando en el camino del Señor, no está pidiendo oración, que al lado mío vive un brujo, que vive un hechicero, que esto, porque ya eso indica un temor de que algo me va a pasar. No, tenemos una confianza plena. El Señor es nuestro guardador. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Tengo que pedir oración o que se convierta o que se vaya, pero no podemos vivir atemorizados porque hay brujos, porque hay hechiceros, porque hay gente que maldice. Nadie... la Biblia lo dice bien claro, que los que están en las manos del Señor, ¿quién los arrebatará? Que nadie los puede tocar, amén. Gloria a Dios. Por eso es nuestra confianza. Hablamos con humildad, pero con firmeza en contra del temor sobre los daños, males, brujerías. La mayoría de las personas están justamente con ese temor. No hay personas, no importa el nivel social que tenga, ni el estudio que tenga. Usted puede ver la mayoría de los animadores de televisión y todo eso, andan con cintitas rojas y con cosas atadas en la muñeca, las artistas. Muchas de ellas le hacen algunas cosas de parapsicología antes de salir al aire o al escenario, porque tienen mucho temor de la envidia, de las brujerías que pueden estar haciendo del otro lado de la pantalla, ¿no? Pero los hijos de Dios tenemos esta confianza, amén, que nadie los puede dañar.
Sí, como sabía Balaam que al pueblo de Dios no se le podía dañar, usó una artimaña y usó la tentación, que es la gente que usa el diablo para tratar de arruinarle la vida a los creyentes. ¿Amén? Pero para no detenernos tanto en ese tema que de todas maneras creo que ya conocen, seguimos con el mensaje siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. La iglesia Tiatira significa la que no cesa de sacrificar, ¿no? La que no cesa de sacrificar. Es la iglesia a Tiatira. Y esto dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Habla de dos cosas importantísimas. Lo primero, está hablando del discernimiento del Señor, la omnisciencia, que ayer lo hablamos con bastante claridad, el tema de la omnisciencia, el conocimiento profundo que tiene el Señor de todas las cosas. Amén. No hay cosa que el Señor no sepa. Lo segundo, los pies semejantes al bronce bruñido. Los metales en la Biblia también tienen un significado. Tenemos ocupado el pizarrón, pero los metales, el bronce, es símbolo del juicio, ¿no? Cuando habla del altar de bronce, era el lugar donde justamente se ofrecía el sacrificio por el juicio del pecado que el hombre había cometido, ¿no? Y a veces uno escucha ahora algunos coros que canta, que lo lleve al altar de bronce, que el Señor ni sabe lo que están cantando, ¿no? Es como de pedirle al Señor cantarle que me pase por un juicio, ¿no? A veces cantan cosas que no tienen sentido, ¿no? Uno dice, ¿por qué los creyentes a veces cantan barbaridades que son contrarias a las declaraciones de la Biblia, ¿no? Pero dejando la crítica de lado, vamos a seguir adelante en el estudio. Yo creo que el estudio de la palabra de Dios, la meditación, nos saca de la ignorancia espiritual para que cuando cantemos lo hagamos también con entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor justamente a esta iglesia le habla de ojos como llama de fuego y de los pies como el bronce bruñido, justamente como la visión que había tenido el apóstol en el comienzo, ¿no? Entonces, le dice, yo conozco tus obras. Otra vez encontramos el amor, la fe, el servicio, la paciencia y la multiplicación de las obras. Pero no olvide que no importa cuánto trabaje, si no es conforme a la voluntad de Dios y si no está hecho en santidad. Así que siempre nosotros tenemos la tentación o el deseo de servir y servir mucho y servir mejor. Y yo creo que gran parte de nuestros cultos se ocupan en hablar de que tenemos que servir y servir y servir al Señor, ¿no? Y es bueno que lo hagamos para que no quedemos inactivos. Sin embargo, no es la multiplicación del servicio lo que nos salva, sino que hagamos aquello que realmente el Señor nos está pidiendo. Ayer dijimos que las iglesias que no tienen mucha doctrina, ¿qué hacen? Como no tienen predicación, no tienen enseñanza, no tienen doctrina, entonces multiplican las actividades. Hay actividades de todo tipo, de soltera, de jóvenes, de niños, juegos de vóley, deporte, pero de toda clase de actividades, y hay gente, el 90% de la gente está ocupando un puesto distinto en la iglesia, sea en cualquiera de esas actividades, y se siente importante porque está haciendo algo. Pero no es el servicio el que salva al hombre. Y le voy a decir algo, si usted presta atención, se va a dar cuenta en su análisis. Generalmente, hermanos que no están en condiciones para servir, y que están en adulterio o algo así, siempre son los primeros cuando uno llama, los primeros que están allí, como parece que quieren hacer algo para, bueno, voy a servir a Dios y sirviendo mucho al Señor, a lo mejor no es la multiplicación de servicio, es la obediencia la que nos trae la recompensa y la bendición. Amén. Uno puede multiplicar el servicio, pero ¿qué dijo el Señor? Aunque multiplique los dones, no, hay un problema que solucionar. Primero, si tienes aún un simple enojo y vienes a traer ahí el servicio, la ofrenda al altar, ¿qué dice el Señor? Está bien, eso lo tenías que hacer, pero deja eso ahí y anda primero a arreglar con tu hermano, después vení y ofrecé la ofrenda, ¿no? Creo que si pusiéramos por obra ese servicio, la mitad de los que cantan y la mitad de los que predican tenían que dejar la Biblia y el himnario ahí, espera hermano, voy a arreglar unas cosas, después vengo a cantar, ¿no? Porque es cierto, cuántas veces, lamentablemente, uno como pastor a veces
De hecho, conoce la vida de muchos hermanos porque los problemas, si no los cuenta el afectado, los cuenta el otro, ¿no? Y a veces sabe que hay hermanos peleados que ni se hablan y todo. Dice, quiero cantar un himno al Señor, y sube. Digo, ¿será que llegará el himno a la presencia de Dios? Por ahí hasta da un estudio del amor y tienen hermanos que no pueden ni ver, ¿no? ¿Será que esa predicación podrá llegar a algún lado? ¿Podrá llegar al corazón? Bueno, seguimos. Yo conozco tus obras. No es la multiplicación de las obras, sino, el Señor dice, la tolerancia contra la iglesia de Tiatira, revela contra la iglesia de Tiatira, revela la condición de la iglesia. Toleras es la palabra clave de este pasaje. Dios nunca ha tolerado. Y es una palabra que se usa mucho. Si hay problemas con los jóvenes, bueno, hermano, hay que tolerarle porque es joven. Si son nuevos, hermano, hay que tolerarle porque son nuevos. Bueno, hermano, pero a lo mejor él no es gran cosa, pero la mujer y los hijos, hay que tolerar por la mujer y los hijos. O viceversa. Bueno, hermano, pero él es un hombre de Dios, ¿qué va a hacer? La mujer más o menos, hay que tolerar. Y uno tolera y tolera y tolera. Pero, ¿sabe qué dijo el Señor? El mensaje contra esta iglesia era la iglesia que era tolerante. Podemos tolerar que uno llegó tarde, otro más temprano, algunas cosas que son de importancia secundaria. Lo que no puede ni Dios no quiere que toleremos es el ejercicio del pecado. El pecado no puede ser tolerado porque Dios no lo tolera. Jamás Dios puede enviar bendición donde hay pecado. Donde hay pecado deben ser confesados, separados, apartados para que pueda ser útil en las manos del Señor. Por eso el mensaje contra esta iglesia era una mujer que toleraba. Yo creo que sabemos bien quién es Jezabel. Han escuchado predicaciones, estudios bíblicos, mensajes. Jezabel es símbolo de aquella mujer perversa, la esposa del rey Acab, que se ataviaba con atavíos de ramera, se pintaba los ojos con antimonio, todo para provocar al sexo opuesto, ¿no? Usted sabe la historia de aquella reina perversa que perseguía a los siervos de Dios. Jezabel murió hace mucho tiempo, ¿no? Ya hace casi 2700 años. Sin embargo, el espíritu que la alentaba a ella no ha muerto, todavía está en actividad. Y lamentablemente el espíritu ese tenía un interés especial en hacer daño al pueblo de Dios y a los siervos de Dios. Y ese espíritu todavía actúa en las iglesias que permiten la tolerancia de esas cosas, ¿no? Y entonces siempre persigue. Así como Jezabel perseguía a Elías, hoy la iglesia apóstata persigue a los verdaderos siervos de Dios, persigue a las iglesias que guardan la palabra de Dios, la doctrina, hacen burla, escarnio, se mofan, nos llaman anticuados, cuántas cosas porque estamos queriendo obedecer la palabra de Dios, ¿no? Pero no se olvide que hay una sentencia para Jezabel y aún para sus hijos, ¿no? Dice que se dice, profetiza, que habla en lugar de Dios, enseña y seduce a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo, algo característico de Dios. No tenemos que confundir la misericordia con la tolerancia. Una cosa es que Dios le dé tiempo para que se arrepienta y otra cosa es que uno tolere el pecado sin vistas a ningún cambio ni al arrepentimiento, ¿no? Dice, le he dado tiempo. Nosotros quisiéramos que cuando un hermano se equivoca, que enseguida le pase algo, ¿no? Como los apóstoles. Señor, ¿no quieres que oremos que caiga fuego del cielo y los haga polvo? Nosotros somos apresurados. Cualquier falla de cualquier hermanito, ya quisiéramos que, bueno, el Señor muestre algo. Menos mal que Dios no es como nosotros, impulsivo. Dios tiene misericordia. Y Dios habla y da tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Amén. Pero no quiere arrepentirse. Resultado, según la posición, este es un tema de toda la Biblia, posición, resultado. Posición, resultado. Según sea la posición frente al mensaje, es el resultado, sea bueno o sea malo, ¿no? Resultado, yo la arrojo en cama, en tribulación, y a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Sus hijos, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con los que recibían esa enseñanza y esa práctica doctrinal? Porque al final, si usted lee el versículo 24, para que nadie va a decir, no, pero era una mujer que vivía ahí y hacía esto y lo otro, no.
en realidad, ¿qué era? Era la enseñanza que daba esa iglesia, ¿no? Porque, ¿qué dice el verso 24? A los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen, ¿qué? Esa doctrina. Así que, ¿qué era? Lo que representaba Jezabel, ¿qué representaba? La doctrina del liberalismo, ¿no es cierto? Del mundanismo, de que se puede vivir de cualquier manera. Y los que no tienen esa doctrina, los que no aman lo que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, gloria a Dios, lo que tiene la verdadera iglesia, los que no tienen esa doctrina, gloria a Dios, ¿usted tiene algo o no tiene nada, hermanos? Yo creo que algo tenemos, hemos recibido de parte del Señor. Y yo le he dicho a veces cuando me hacen esos reclamos feos de gente que quiere permitir el libertinaje en la iglesia, y a veces pastores de otras congregaciones, pero hermano, ¿cómo? No, eso no puede ser, tenés que dejarlo. Hasta uno me dijo, ¿vos no crees en la sangre de Cristo? Digo, yo creo en el poder de la sangre de Jesucristo. Sí que hay algunos que pareciera que hablan y hablan de la obra de Dios. Yo alcancé a escuchar cuando estuve en Uruguay este año, tuve una conferencia de pastores y escuché a un pastor decir públicamente, esto no me lo contaron, lo escuché yo, que él dijo, esta reunión, dijo, es tan linda, dijo que aunque no fuera creyente ni estuviera el Señor, me gustaría estar en esta reunión, dijo, de tan linda que, ¿usted cree que se puede decir eso? Que una reunión puede ser linda con la ausencia del Señor, que una reunión donde se está manifestando el Espíritu Santo podría ser linda si el Señor no estuviera. Yo creo que no sería de ninguna manera así, ¿no? Por eso el mensaje aún a la iglesia final, a la iglesia de la Odisea, estoy a la puerta y llamo, es el verdadero mensaje para la iglesia del fin. Una iglesia que está enriquecida materialmente, que ha progresado, que ha avanzado mucho, pero espiritualmente se olvidó del Señor. Y que nunca nos vaya a ocurrir, hermano. El Señor, primero de todo, gracias a Dios tenemos las demás cosas. Amén. Dice también al que venciere. Quiere decir que es una lucha, retener y vencer. Es una lucha, ¿no? Y no por un día ni dos. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto, hermano? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de la iglesia de Sardis, los que escapan, generalmente se aplica al periodo de la Reforma. Lo tiene ahí en la cartilla donde dice iglesia Sardis, capítulo 3, verso 1 al 6, se aplica al periodo de la Reforma, del año 1500 para adelante, donde aparece Lutero con aquellas grandes reformas y reclamos, ¿no? Cuando clavó allí en la puerta de la iglesia, en Wittenberg, los 95 tesis o artículos por los cuales protestaba. De ahí deriva a veces el nombre que nos ponen protestante, ¿no? Yo creo que eso estuvo bien en ese momento para esa gente, pero para nosotros no sé si cabe bien. Aunque para algunos hermanos yo creo que le cae bien el término protestante. ¿Qué le parece? Siempre están de conforme con todo, protestan por todo. Si el culto es largo, hermano, pero hoy se le fue la mano. Si es corto, hermano, con lo que viajamos todos al final, que hubo muchas canciones, que hubo... Hay hermanos que protestan para todo, les cae bien el término protestante, pero espero que usted no es protestante, sino que usted es un verdadero cristiano, amén, gloria a Dios, porque ese es el título que nos da la Biblia. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Los seguidores de Cristo no son protestantes, los seguidores de Cristo no son luteranos, somos cristianos, amén, lavados y emblanquecidos en la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso, la iglesia Sardis se refiere a los que escapan, la iglesia que a través de la unión con el Estado, la iglesia que a través de Jezabel fue entrando en un estado mortecino. Y usted encuentra aquí, escribe la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? En ese periodo que tenían el nombre de cristianos, pero ¿qué hacían? En nombre de Cristo quemaban a nuestros hermanos,
les confiscaban los bienes, los degollaban, los encerraban, los torturaban. Cuánta desgracia, cuánto derramamiento de sangre, las cruzadas, la guerra santa, todas esas cosas. Qué periodos negros, ¿no? La historia del papado, llena de crímenes, vejaciones, abortos, degeneración. Hay unas historias tan horribles que no se pueden ni contar, hermanos, ¿no? Todo eso era de lo que se llamaban la iglesia. Las revoluciones que vinieron en el mundo en protesta contra aquellos que decían ser cristianos, ¿no? Porque esa es la gran ramera que vamos a encontrar en la Biblia. Siempre anduvo con los reyes de la tierra y con los gobernantes, haciendo alianzas y oprimiendo y maltratando y hundiendo a la gente pobre en la miseria, ¿no? Cuando usted ve los grandes edificios, grandes catedrales, cuando usted ve en Rusia la revolución que vino, la matanza de los zares y todo eso, ¿qué era? Era por el lujo y por el apoyo que se hizo. Por eso nació o se amplió el ateísmo, a causa de que no había amor hacia el prójimo. El necesitado podía morirse de hambre, que nadie le importaba, ¿no? Mientras en las grandes catedrales se forraban con láminas de oros y se hacían tantas cosas. Usted ve los documentales en Rusia, cómo rompían las estatuas y mostraban los mecanismos por los cuales las estatuas lloraban, y desde dónde las hacían llorar y cómo hacían para que salga líquido color rojo que parecía que salía sangre. Todo eso fue mostrado y la gente se volvió incrédula. ¿La culpa quién la tenía? Está bien, le echan la culpa al diablo, pero bastante culpa tuvieron aquellos que decían conocer a Dios, que usaban el nombre de Dios, que le daban misa en latín y en otros idiomas que nadie entendía, y le prohibían y no le dejaban leer la Biblia y lo llamaban herejes, ¿no? Todo eso produjo un ateísmo en el mundo. Lo produjo en España, en Europa. Usted sabe que ni en Italia la religión oficial es el catolicismo, porque saben ellos mejor que nadie todo el problema que hay del clero, ¿no? Sin embargo, nuestra misión no es hablar mal del clero. Nuestra misión es mostrarle el panorama bíblico, porque el Señor dijo a la iglesia que tienes nombre de que vives, pero te falta lo principal, te falta la vida. ¿Qué puede hacer una iglesia que le falta la vida de Jesucristo, hermano? ¿Qué puede hacer un predicador, un ministro que no vibra en su corazón el poder del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que más que ayudar, trae ruina a la obra. Hermanos, no nos engañemos. Cuando predica un hermano, no que está muerto. Esté un poquito frío nomás, medio tibio. ¿Cómo sale usted del culto? ¿Sale contento o medio? ¿Para qué le dio a ese? Casi no hace dormir a todos. Y no es ni mundano, ni fornicario, ni nada. Solamente está un poco